Un muy buen día, que el Señor me los bendiga. Seguimos en la enseñanza, conociendo e imitando a Dios. Hermano, quiero que sepa una cosa, que el conocimiento no es santidad. Lo que te lleva a la santidad es el conocimiento y la obediencia a Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo y muchos de los siervos de Dios aquí en los héroes de esta Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, muestran cómo tenemos que caminar en Dios, cómo no solamente el conocimiento de tener a Dios nos tiene que llevar a hablar muy bonito de Él, sino vivir la vida de Cristo. Que no seamos personas como muchos de aquellos que se acercaban y le decían, Señor, hicimos esto, hicimos este otro en tu nombre, pero lamentablemente ellos pensaban que el poder que ellos ejercían en la fe que tenían, les daban la autoridad de ser un hijo de Dios. Porque cuando se le acercan a Cristo dice, apartaos, yo no los conozco. Pero ¿qué está pasando aquí? Si está el poder de Dios. Porque piensan que el poder de Dios o llamarse Dios se manifiesta en las cosas extraordinarias, las cosas, los milagros, los prodigios. No, el conocer de Dios va más allá de eso. Pero ¿qué nos lleva a perdernos de las cosas maravillosas que Dios nos muestra, nos quiere enseñar? Es las varias doctrinas que hay, hermano. Porque muchas de las doctrinas que hoy día el hombre está aprendiendo, los siervos de Dios están aprendiendo, los están enfermando y a muchos los están apartando, a otros los están matando. Porque cuando se está predicando lo que no es de Dios, muchos deciden irse de aquella congregación. Deciden incluso apartarse, diciendo que mejor estoy acá que estar allá. A otros los empieza a enfermar. ¿Por qué enfermar? Porque sus heridas no han sido completamente sanadas. Porque la palabra te tiene que sanar de todo dolor, de toda dolencia, de toda tribulación que tú traigas en el mundo, sin importar cuál sea. Muchos no han sido sanados y siguen todavía con sus enfermedades dentro de la congregación, sin contar que muchos están muertos dentro de la congregación. Dios nos llama a combatir todas estas cosas, porque la idea de Dios es que seamos como su Hijo, como Jesucristo. Pero muchos parece ser que estas cosas no les llegan a la cabeza, no les llegan, peor si no les llegan al corazón, hermano. Porque para ellos es imposible ser como Cristo Jesús aquí en la tierra. Mira, abramos la Biblia, lo que dice en Mateo, segunda de Mateo 4, del 1 al 8, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que has de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Te encarezco, dice el apóstol Pablo, le dice, te encarezco delante de ti, frente a ti estoy, cara a cara estoy ante ti. Y delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos, dice, en el versículo 2 dice, que prediques, que insistas. O sea, que no calles, que insistas, que prediques, que insista. Ay, pero ustedes, hermanos, ¿cómo van a creer? Siempre andan hablando lo mismo. Y usted insiste. ¿Por qué insiste si yo no quiero? ¿Por qué insiste si este no quiere? ¿Por qué insistes? Insistimos porque el amor de Dios también vive en nosotros. Porque nosotros en esta vida de ministros de Dios, y muchos de nosotros, aun cuando no son ministros de Dios, si está el amor de Dios en su vida, tiene que tener un amor paternal. Un amor de padre, un amor de madre, preocupado por esa persona. Es como aquellas personas que son padres de familia y tienen a su hijo. Ese hijo resulta ser la oveja negra. Dime tú si esa madre, al ver a su hijo siempre en lo mismo y en lo mismo, no está siempre pidiéndole que deje esa vida, que se encamine
a ser una buena persona, que esa vida que lleva va a terminar en la cárcel, en el hospital o en el cementerio. Entonces la existencia de ese padre o de esa madre hacia su hijo es la preocupación de cómo va a terminar su hijo el día de mañana si no se somete. Por eso la insistencia de nosotros de predicarte la verdad. Es que no podemos callar en medio de tanta injusticia que hay. Tal vez callemos y dejemos de asistir a muchos lugares porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros insistimos en ti que todavía hay esa luz, esa intermitencia de luz en ti, que una vez se prende y otra se apaga, se prende y se apaga. Pero llegará el momento que, como muchos, en la insistencia de predicarles la palabra de Dios a todos y a cada uno de ellos, esa bombilla, ese foco se le prendió, se quedó prendido y no se la apaga hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir? Que hay gente que en el mundo están y que quieren escuchar la palabra de Dios. Pero la carnalidad, el amor de este mundo no lo deja. Pero ahí está esa chispa que siempre anda echando él cuando escucha la palabra de Dios. El querer él caminar. Pero cuando decide, ¿cuántos profetas de Dios hoy en día están hablando de Dios? Un día solamente habían chispas nomás en ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios escribió en nuestros corazones, en cada uno de nuestros corazones, escribió lo que Él quiere con Él. Porque dice la palabra que Él puso palabra de vida eterna en su corazón. Y Él tiene que averiguar cómo, a pesar de que no lo entienda, Él tiene que buscar esa eternidad a través de la enseñanza de Dios, a través de los ministros de Dios. Insisto por eso. Y lloro por eso. Yo como hombre natural aquí en la tierra lloro muchas veces porque la gente no busca de Dios. Y tú te dirás, ¿por qué sufre por alguien que no quiere nada? Porque sé cuál va a ser su final. Porque sé a dónde va a ir a parar. Porque Dios sabía dónde iban a ir a parar aquellos que no obedecían a Dios. Por eso dice de tal manera. O sea, sin importarle lo que tú estás haciendo, lo que estás haciendo en estos momentos, las atrocidades en las cuales el mundo dice, no te perdonamos, yo no te puedo perdonar, porque lo que tú has hecho es imperdonable. Lo que tú has hecho con ese niño, con esa niña, con las muertes, con tantas muertes que has hecho en tu vida, es imperdonable. Dios te dice, yo sí te perdono. De tal manera, sin importar lo que tú hayas cometido. Porque mientras haya un arrepentimiento de corazón, Dios verdaderamente va a estar contigo en ese momento. Va a estar contigo. No te va a dejar. No te va a aflojar. ¿Por qué? Porque quiere que sea como su hijo. Porque eso es lo que demostró Cristo aquí en la tierra. Por eso cuando a este siervo de Dios le dice a Cristo, este discípulo le dice a Cristo, solo muéstranos al Padre, le dice a Cristo, y basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener la vida de Dios en nuestra vida y dar a conocer con nuestro testimonio, con nuestra vida diaria, quién es Dios verdaderamente. Esto dice que la prediques a tiempo y fuera de tiempo. Fíjate, fuera de tiempo. Que no te canses. Que te inventes un tiempo. Que extiendas el tiempo donde no hay tiempo. Donde tú dices, no puedo, estoy ocupado. Es decir, en el mundo hay muchas personas, hay millones de personas que dicen no buscar de Dios porque no tiene tiempo, porque el trabajo los ha esclavizado a ellos, porque ellos dependen del trabajo y pena por ellos, porque dependen del trabajo. Yo no dependo del trabajo, yo dependo de Dios. Y mi Dios es mi Dios.
es mi Señor. Y yo me debo a Él, no me debo al trabajo. Y es penoso que muchos digan, no tengo tiempo. Y yo le digo, yo también podría decir lo mismo, no tengo tiempo. En mis tiempos de cuando conocí a Dios, yo podía decir, no tengo tiempo. Porque mira, yo no era un oficinista, yo no tenía un trabajo donde todo estaba limpio, donde todo estaba elegante. Yo tenía un trabajo donde tenía que tener en mis hombros de 300 libras en mi hombro diario, 150. La más liviana era de 150 y a veces pasaba las 300 libras. Pero, ¿sabes qué? Yo no dije nunca no tengo tiempo. Y en mi fuera de tiempo, que era mi momento de descanso, en el cual todo el mundo que estaba trabajando conmigo estaba sudado. Muchos olíamos hasta mal para decirles con eso, hermano. Olíamos. Yo llegaba y me despojaba casi de toda la ropa y la ponía al sol esa media hora de descanso. La exprimía y parecía que la hubiese puesto en una lavacara de agua y la hubiese sacado, y así exprimía yo mi trapo, mi camisa, a veces mi pantaloneta, y muchas veces me tenía hasta que bañar para refrescarme. Pero en medio de todo eso yo le daba tiempo a Dios. ¿Por qué ella le daba tiempo a Dios? Y hay gente que puede decir, es verdad, yo fui testigo de todo eso que hacía este siervo de Dios. Porque yo lo veía que en medio de la chacotada que nosotros estábamos, en medio de reírnos, otros descansando, yo estaba leyendo la Biblia. Yo me ilustraba con la Biblia. Pero si tú le decías, tú le vas a hoy en día a decirle a muchas personas que están en las condiciones que yo estaba, te van a decir, yo no tengo tiempo, el trabajo que yo tengo es duro, el trabajo que yo tengo es difícil, mi trabajo no fue fácil. Era el caso que muchas veces tenía que ir en la noche a la iglesia y tenía que escuchar las predicaciones o las enseñanzas y sentía una punzada dentro de mi cuerpo que me hincaba durísimo y brincaba, hermano, como que alguien me hubiese dado un golpe dentro de mi estómago y me dolía, y era mismo de contracciones musculares que me daba por la fuerza que hacíamos y nos pasábamos de fuerza muchas veces. Ahora, si yo en el mundo me esfuerzo tanto por salir adelante, fíjate tú esto, por llevar el pan de cada día, ¿cómo no me voy a esforzar yo cada día de predicarte la palabra? ¿Cómo yo me puedo cansar de predicar la palabra solamente muerto, o que me dé una enfermedad que me tenga sin abrir la boca? Porque mientras mi garganta y mi boca se abran, yo voy a predicar, yo voy a hablar. Aún tal vez en mi último momento de agonía, mientras pueda hablar y esté consciente, voy a hablarle de Dios a esa persona. Más que sea en mi último aliento, le voy a decir, busca de Dios. Porque nosotros somos llamados, busca de Dios, porque donde vas a ir no es bueno. Ese es un tiempo y fuera de tiempo, y hay muchas. Tú no te puedes jactar porque tú te esclavizas voluntariamente como aquel hombre que dice, yo paso 17 horas en la computadora, dice, trabajando, dice. Él me lo dijo con tanto orgullo, con tanto... Y yo le digo, oh, Dios mío, 17 horas en la computadora. El día tiene 24. 7 horas son para, 8 horas son para dormir, hermano, por lo más mínimo. Imagínate que hay hombres que llegan de su trabajo y no tienen tiempo para los hijos porque sus hijos están durmiendo. Se levantan y dejan a los hijos durmiendo. A veces no tienen tiempo ni verlos en la mañana para irse a la escuela o al colegio o despedirse de ellos porque tienen que salir temprano de su casa. Fíjate, son esclavos del trabajo. Y tú te dirás, pero en el comer, el trabajar, está el vivir. Sí, el vivir temporal, el vivir esta vida de vanidad. Y yo no te estoy predicando palabra de vanidad, yo te predico palabra de vida eterna. Hoy en día hay muchos predicadores en la calle que están con palabra de vanidad, con palabras que tienen un tiempo, con palabras que se terminan. Pero la palabra de Dios es eterna porque viene de la eternidad. Insistimos por eso.
Porque el amor de Dios está en nosotros. Porque dice así mismo: redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y doctrina. Fíjate que Dios te manda con doctrina. No cualquier doctrina, hermano. Con doctrina. Que toda tu exhortación, que todo el llamado de atención que le hagas a la persona que tiene en tu frente, que sea con doctrina, con la doctrina que Cristo mandó, con la doctrina que Cristo dejó, no con cualquier doctrina. Porque cuando tú estás en diversas denominaciones de evangelismo, tienen diversas doctrinas. Y eso que a mí no me lo venga a decir que es mentira. Que el de allá está mejorcito, que el de allá es mejorcito, sí, pero peor es el de allá. No. Con doctrina, con la doctrina de Cristo, con la doctrina como Él la dejó, sin fracciones en su doctrina. Con detallismo al predicar la palabra de Dios en su doctrina. Ser detallista en todo el sentido de la palabra, porque el haber sido no detallista en las cosas de Dios es lo que nos ha llevado a que nos dividamos en esta manera, hermano, que hasta yo no encajo entre ellos. Porque cuando tú vas allá a primera de Corintios, donde dice Pablo, yo soy, donde vean a los Corintios que dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Y aún cuando el otro dice, yo soy de Cristo, también hay división. Porque estás hablando diferente a lo que dice Pablo, a lo que dice Apolo y a lo que dice Pedro. También, aunque tenga la sana doctrina, va a haber división. ¿Por qué? Porque no se alinearon conforme a la palabra. Eso es lo que le dice Pablo. Que va a traer problemas hasta los que practican la sana doctrina. ¿Amén o no amén? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Mira lo que dice el 3. Porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Es decir, la sana doctrina se sufre. Pero estamos viviendo el tiempo de el gozo de la mala doctrina, de la enferma doctrina. Estamos viviendo la alegría, el gozo de esta doctrina enfermiza que nos aparta de Dios. Y como cuando entré ahorita a predicar, le dije que muchos de ellos no solo están enfermos, hermano, otros están apartados, otros están muertos. Eso dice la Escritura. Si tu ministro que está ahí predicándote la palabra está muerto, como dice el Apocalipsis, ¿tú crees que está vivo, está muerto? ¿Tú crees que le está dando palabra de vida eterna a los oyentes que están ahí? Si él está muerto. Tú ponte a pensar en todas estas cosas. La sana doctrina se sufre. Las sanas doctrinas nos duele. Por la sana doctrina hay que pagar un precio. Por la sana doctrina van a hablar mal de nosotros. Por la sana doctrina nos van a tener por los suelos a nosotros. Por la sana doctrina no nos van a abrir la puerta para que escuchen la palabra de Dios. No la van a abrir, hermano. Van a cerrar. ¿Por qué? Porque le estás dando la sana doctrina. Pero cuando tú le llevas una doctrina enfermiza, ellos están contentos. ¿Por qué la doctrina enfermiza? Porque has juntado el agua del cielo con el agua de la tierra. Y cuando hablamos de agua, es lo que pasó en el diluvio de Noé. Se juntaron estas dos aguas. Y pasó todas estas catástrofes donde Dios terminó con todo. La sana doctrina, como te digo, nadie la quiere escuchar. Y yo le digo a mucha gente, siempre le he dicho esto. Tú sabes cómo yo hablo de Dios, cómo yo predico de Dios. Y tú me conoces.
Y yo le digo, le he dicho así literalmente, hermano. Pero el día que yo venga a tu casa y yo no te hable de Dios, preocúpate, no te contentes. No alces las manos al cielo y diga, por fin no habló. Porque es como si Dios, mi Padre que está en los cielos, te esté dejando a un lado. Que lo mucho que recibirás de Él son las aguas que caen del cielo, que Él la da para malos y para buenos, para justos y para injustos. Y de ahí no va a pasar. Y vivirás una vida natural en la cual tú vas a agradecerle siempre a Dios. Pero cuando yo vaya por ahí te voy a decir, ¿tú qué has hecho por Dios? ¿Qué has hecho por Dios para que le agradezcas tanto? ¿O tú no sabes que el enemigo también necesita discípulos y tener a su discípulo bien bonito? Que no se quejen y que hagan más discípulos y le digan, mira que yo hago esto y resultó esto, mira que tengo. Si ves esta casa, es por el trabajo. Tú dedícate nomás a eso. Es por lo que yo hago. Y muchas veces tienen que quitar la vida a muchos otros en medio de todo esto. No te contentes, no te pongas bien cuando no te prediquen la palabra. Fíjate que un día yo iba a visitar a la hermana a la mamá de mi pastor. Y eso que iba a visitarla, se acerca el hermano del pastor, el hermano en carne, como decimos muchos de nosotros. Y yo lo conozco porque yo trabajé con él, laboraba con él. Y él no es cristiano. Él no solo está apartado, sino está bien alejado. Porque un día que lo conocía, pero ya está porque no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué te digo? Porque él apenas me vio. Cualquiera dice, oh, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo te? No, ¿sabes lo que me dice? Ah, ¿qué aquí busca? Se me acerca, aquí busca a mi mami. Mi mami está allá arriba, mira, allá está. ¿Cuáles eran las intenciones de él? Que yo no le hable de Dios. O sea, ellos piensan que uno no se da cuenta. Y yo le conté al pastor, sí, dice, es verdad que esas fueron las intenciones de él. Que usted no se acerque y le hable de nada de Dios. Fíjate hasta dónde, ellos piensan que uno es un tonto. Pero a veces tal vez parezcamos, pero no lo somos. Nos damos cuenta y muchas veces tenemos que callar. Así que hay que tener preocupación cuando no te hablen de Dios. Son a muchas personas que yo le he dicho y ellos están contentos. Están tan contentos que ya no los visiten, ni siquiera me llaman por teléfono preguntándome si vivo o muero. Yo sé que ellos viven porque la gente me dice. Pero ellos de mí, porque los veo también en las redes sociales, están bien enfiestados y todo. A ellos no les falta nada. Muchas veces tenemos que alejarnos. Yo voy a una casa y encuentro una persona que está enardecida, brava. ¿Qué se cree esto? A mí no me va a obligar. O sea, piensa que la insistencia de predicarle la palabra y insistir que venga a los brazos de Cristo, que venga a ser, piensa que uno lo está obligando. Uno no está obligando a nadie. Y yo le veía el odio, o sea, que no solo hablaba a esta persona, cuando yo llegué a su casa, de que yo lo obligaba. ¿Sabe por qué dice que lo obligaba? Porque él no podía compartir conmigo, o sea, él me hacía una pregunta y se la contestaba, yo le hacía una y él no me la contestaba. Y él sintió como que yo lo obligaba, porque era una persona de esos que nunca pierden, ¿sí sabes? Que siempre están en todo, que tienen respuesta para todo. Pero conmigo no tuvo ni preguntas ni respuestas. Y lo encuentro después el otro día bravo, enardecido. No solo por lo que decía, y se veía hasta el odio hacia uno. Y dije, hasta aquí llegué. No te visito más. Pero no le dije a él, solo saludé, me tuve unos minutos, educadamente, me di una vuelta, no hablé nada de Dios. Me di la vuelta y me fui. Contentos están ellos. No, preocúpate. Porque así como un padre se preocupa por un hijo
tiene que preocuparse de que el padre no le diga nada de las malas crianzas y las boberías que hace diariamente. Tienes que preocuparte. Porque muchos padres incluso, literalmente, haz lo que te dé la gana. Muchos padres incluso al ver la situación en la vida natural de sus hijos que los desafían, que se quieren ir, ándate, yo no te detengo. Fíjate que Dios también se muestra así. Él no te obliga. Tú no te sientas obligado cuando alguien te esté hablando de Dios, cuando alguien te siga insistiendo a hablar de Dios. No creas que te están obligando, sino es el amor de Dios manifestado en todo y cada uno de los ministros de Dios. Y dice ahí mismo en el 3, dice, y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, eso es lo que dice, conforme a su concupiscencia, conforme a su pecado. Incluso llegarán a querer escuchar fábulas, cuentos, historias. ¿Sabes que muchos siervos de Dios, para justificar muchas veces las escrituras, tienen que buscar cuentos, historia de aquel pueblo, de aquella región, la cultura? Ellos dicen, es que yo he aprendido. Yo no tengo por qué estudiar la cultura de nadie, hermano, cuando la palabra está clara. Yo no tengo que ir a los libros fuera de la Biblia para ver si la palabra está clara, porque está clara. ¿Y cómo le ha hecho daño que se han encerrado más en las culturas de los tiempos pasados que lo que dice la Biblia? Porque hay cosas tan claras, que tú no necesitas andar investigando. Cuando te dicen las escrituras que tienes que escudriñarla, no es que tienes que ir a la historia, a la cultura, a las fábulas, sino escudriñar y averiguar por medio de las escrituras qué es lo que verdaderamente te quiere decir Dios, por medio y esperando revelaciones de Dios. Y muchas veces estas revelaciones se basan en sin escuchar la voz de Dios. Porque muchos hermanos, yo sé que tienen revelaciones de Dios, pero yo no creo que todo un tiempo Dios les esté hablando a ellos. Porque Dios me habló, Dios me dijo, yo también podría decir lo mismo. Pero ellos hablan como que fuera el santo de los santos igualado al santo que es mi Dios. Que andan ahí. Así dan a entender estas personas. No le digo, tengo revelaciones de Dios. Primeramente, Dios me la da a mí, personalmente se puede decir, y también porque me la dieron con el pastor con el cual estoy. Por eso digo, estoy. Aunque ahorita no estoy yendo para allá, estoy. Porque yo no he rechazado nada de lo que aprendí. Porque no debo de ser un ingrato, un malagradecido. Por eso digo, aprendí de Dios. Pero hoy en día quieren escuchar estas fábulas. Gente que están poniendo doctrina conforme a la ambición de su vida. Gente que tienen tanto amor al dinero y dice que ese es mi Dios. Que mi Dios le da todo eso. No, mi Dios me muestra que mi evangelio, el evangelio que Él me da a mí, nos va a llevar a sufrir, nos va a llevar a llorar, nos va a llevar a sentirnos mal muchas veces, nos va a llevar a preguntarle a Dios muchas veces, ¿por qué, Señor? Yo le preguntaba así, ¿por qué, Señor? Vivimos casi la misma vida, fíjate que yo te sirvo, yo le decía así, te estoy haciendo la voluntad, pero parece que no le entiendo, porque lo mismo que le pasa al injusto me pasa a mí, hasta que aprendí por qué. Ya no le empecé a preguntar a Dios.
Porque aprendí que las aflicciones, el dolor, la angustia, el hambre que está pasando en estos momentos no es comparado con la gloria, con lo que Dios me ofrece a mí en la eternidad. Que lo que nos pase tal vez es como cuando una mosca se pasa por nuestros oídos y nos fastidia y tal vez así sea lo que nos esté ocurriendo ahorita. Así lo veamos en un futuro no muy lejano, cuando estemos en la presencia de Dios, todos los acontecimientos que nosotros nos quejamos de parte de Dios, porque la doctrina, la sana doctrina, se sufre, se llora, se gime. En la sana doctrina hay que pagar un precio. Gente que tiene convención, quieren oír cualquier cosa, hermano. Y es verdad. Y mezclan el vino de Dios con cualquier cosa. Con la cual están contentos mucho. Y se han creído la mentira, que están dispuestos a dar hasta la vida por esa mentira. Hay veces que uno tiene que callar y muchas veces hasta con los hermanos mismos. Porque ya yo he decidido callar, hermano, y dejar. Dios sabe que yo les prediqué. Dios sabe que yo les hablé. Yo los puedo amar mucho. Pero no se les puede obligar. Más que todo cuando estas personas tienen conocimiento de Dios. O nos jactamos. Así digo, nos jactamos de que somos ministros de Dios. Que el ministerio no es cosa de jactamiento, ¿sí? Porque el que tú seas apóstol, pastor, profeta, maestro, evangelista, no hay diferencia contra el oído, la mano. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque esto es obediencia y eso también va para las mujeres. Todo esto es obediencia, que tú obedezcas a Dios. Por eso dice, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, todo es lo mismo, pero en obediencia. Si te sometes a Dios y obedeces, tú vas a vivir tranquilo. Porque fuiste un buen administrador de los pocos que se te dio. Aquí no, o sea, tú no esperes abundancia. Tú no esperes que Dios te muestre todo lo que es Él. Sino que de lo poco que tú sabes, manifiéstalo. Porque eso, no vaya a ser que te quite lo poco que te ha dado Dios y se lo dé al que más tiene. Como en los talentos. Manifiesta lo que Dios te ha dado. Porque eso es obediencia, ese es sometimiento. Todas estas cosas apartarán de la doctrina de Dios, todo. Y dice en el 4:4 dice, y apartarán de la verdad el oído y sobrevolverán a las fábulas. Lo apartarás, te molestará, te fastidiará. Dirás siempre, yo tengo la razón. Apartarás de la doctrina de Dios, la verdad de Dios. Porque te van a gustar los cuentos, las fábulas, las costumbres de los pueblos. Y es que debemos aprender a vivir en lo que es la cultura de Dios. No la cultura judía, sino la cultura de Dios. Y es que Dios tiene su cultura espiritual. Cómo tienes que vivir, qué es lo que tienes que hacer. Muchos dicen que no tiene. Para mí Dios sí la tiene. Que no la queramos emplear en nuestra vida es otra cosa. En el 5 dice, tienes que ser sobrio. O sea, no te emborraches con las cosas de este mundo. Tú sé sobrio. ¿Quién le dice? Pablo a Timoteo, sé sobrio. Porque si te emborrachas de este mundo, apartarás de tu oído la verdad de Dios. Cuando habla de esto, habla del mundo. Sé sobrio, dice. En todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, haz la obra, evangeliza. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo a que le vaya a hablar a los que ya están ganados. Como diciendo, reevangelizándolos, poniéndolos en su puesto, que no se muevan de ahí. Recordemos que en el tiempo de Pablo ya la doctrina estaba siendo transgiversada por gente que ni siquiera había recibido a Cristo, entre ellos incluso muchos judíos, que estaban queriendo implantar en muchos siervos de Dios la cultura de ellos a la vida de aquellos gentiles que habían aceptado a Cristo, en lo cual hasta Pedro estaba cayendo, en lo cual viene Pablo y lo reprende a Pedro por lo que estaba haciendo, queriendo judaizar, o sea, la cultura. Dice, no, eso no es así. Pablo, siendo menor, estaba exhortando al mayor. Y yo creo que si hubiese estado en esas condiciones, yo hubiese sido Pedro, y Pablo me reprende, yo me sentiría mal, hermano. Yo no sabría dónde irme a meter. No solo porque soy el mayor, sino porque me está diciendo una verdad. Y me la está diciendo en público. No me la estaba diciendo escondido. No me dijo, ve, Pedro, ven para acá, Pedro. No, se lo dijo ahí. En plena reunión se puede decir. No se lo dijo escondido. ¿Por qué? Porque era un ministro de Dios. Él tiene que ser maestro de la palabra. Y se lo dijo en público. Eso lo ves en Gálatas. Sabes que es así. Porque dice, yo ya estoy para ser sacrificado. No dice que es el sacrificio de Cristo. Dice, o sea, yo ya estoy, me van a coger para sacrificio. Voy a pagar el precio. Porque yo he peleado la buena batalla. He corrido la buena carrera. He defendido la fe. Solo me toca la corona que está apartada para mí, y no solamente para mí, sino para ustedes también. Pero para eso tú tienes que imitarlo a Cristo, tú tienes que defender la fe, porque hay iglesias, hermanos, que no defienden, que solo están ahí para levantarle el ánimo a la gente, que quiere que el pueblo que tiene ahí vaya a predicar, a hablar de Dios, y no les enseñan a evangelizar. No les enseñan cómo ir y acercarse a la persona. No lo previenen de las respuestas o preguntas que le pueden hacer y dárselas. Y quieren que ellos evangelicen. ¿Y cómo? Si a lo mucho ellos han aceptado a Cristo. ¿O tú crees que es como dice las Escrituras? Mas aquellos que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú crees que ya son hijos de Dios? Ya están listos. Ya son los soldados de una vez para luchar, para pelear, para defender. No, hay que prepararlo. Es Dios el que dice. Le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es Él el que dice. No somos nosotros. Nosotros podemos decir, somos hijos de Dios, pero vive conforme al Hijo de Dios. Amén. Vivamos conforme. Fíjate, vivamos firmes, seguros, obedientes. La corona, así como dice Pablo, de él está ahí lista, la nuestra también. Fíjate en Hechos, porque todo, a veces creen que las cosas ya, yo las digo,
o la Biblia lo dice y está. Muchos incluso, aunque la Biblia lo esté diciendo, transgiversan las palabras. Lo que la Biblia está diciendo, hermano. Hechos 11, 25 y 26, dice así. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjate que ahí empieza a llamársele en Antioquía a los discípulos cristianos. Pero fíjate, a pesar que tú cuando vas a la Biblia, Pablo dice que tuvo como varios años, yo creo que más de 10 años separado, después que recibió a Cristo y ya estaban los cristianos ahí. En ninguna parte de la Biblia dice que se le llamaba ya cristiano. Fue solamente cuando Pablo fue con Bernabé a Antioquía, se le llamó por primera vez cristiano. Es decir, pasó un tiempo, hermano. A pesar de ese año, pasó un tiempo. No fueron cristianos en el momento de recibir a Cristo. Uno podría decir sí. Porque si tú decides obedecer a Cristo, lo eres. Pero si tú no lo has preparado como buen soldado, difícilmente podrás ser un cristiano. Ahora, son cristianos, son discípulos, pero no del apóstol, no del profeta, no del maestro, no del evangelista, no del pastor. Son llamados cristianos, son llamados discípulos por Cristo. Porque muchos andan por ahí caminando y son discípulos de su ministro, de aquel que habla todos los días. Ahí. Y no solamente son discípulos, son idólatras ante este hombre que les habla todos los días. Hay un tiempo, hermano. Así como en la vida natural, si yo quiero tener un cuerpo esbelto con mis músculos, yo tengo que pagar un precio. Y ese precio es dejar de abstenerme de hacer cosas que comúnmente yo hago. De privarme incluso de comer. De esforzarme a hacer ejercicio todos los días para poder tener ese cuerpo. Bueno, lo mismo es en el cristianismo. Tú no puedes llegar al gimnasio, que es la congregación, y ver que todo el mundo hace las cosas y tú solamente estás viendo o escuchando cómo tienes que hacer las cosas, pero tú no te mueves de tu asiento. Tú no haces nada por moverte ahí. Y difícilmente se te va a llamar cristiano si solamente vives sentado, porque llegas, saludas, escuchas y te vas. Y no haces nada. Veo iglesias así. Gente de cómo muchos pastores le predican, les hablan. Y a veces muchos son hasta duros a ver si se mueven, hermano. Y no, siguen siendo los mismos. A veces le profetiza, incluso le dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Y tampoco. Y mañana te quiero a esta hora y lo espera. Y no llegó. No llegó. Porque son duros de servicio, hermano. Son gente que no sé qué. Y la doctrina es sana. Y la doctrina es limpia. Por eso, esto no es cuestión de buena doctrina, sino la decisión del que está sentado ahí. Del que está escuchando la palabra de Dios. El propósito para ser como el Padre. Vamos a ver un propósito para ser como el Padre. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5. Capítulo del 1 al 12 y después del 43 al 48. Vamos a leer todo eso solo para que entiendas qué es ser un imitador de Cristo, qué es ser como Cristo, qué es ser un hijo de Dios, qué es ser perfecto. ¿Ah? Y vas a ver que yo te voy a leer esto y Dios aquí no te va a pedir nada sobrenatural. No te está pidiendo que muevas montañas. No te está pidiendo que resucites a un muerto. No te está diciendo que le hagas crecer el brazo a un cojo, a un manco, y en fin, a oír a un sordo, a hacer ver a los ciegos literales.
Aquí esta palabra sí es para hacerte ver y oír, pero en lo espiritual. Pero vamos a ver, para ser como el Padre, ¿qué es lo que quiere el Padre? Míralo. Esta es la bienaventuranza. Y vamos a leer desde el 1 y vamos a leer hasta el 12, hasta donde termina la bienaventuranza que habla Mateo 5. Y dice lo siguiente. Fíjate. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahí viene la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Fíjate, pobre de espíritu, no jactancioso nada, humilde en todo el sentido de la palabra. El reino de los cielos va a ser tuyo si eres humilde en espíritu. Bien, el 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Sabes cuál es la hambre y la sed de justicia que habla Dios? Es esta. Esta hambre de predicar, de hablar de Dios, de que camine justamente como Dios quiere, de aplicar la justicia de Dios en tu vida. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Entonces Dios te va a saciar. Te va a dar lo que necesitas en ese momento. No vas a andar con hambre, queriendo buscar en fábulas, en historias, en la vida de los pueblos, lo que ya se te está diciendo aquí en la Biblia. No vas a estar buscando en las culturas de las naciones, cómo se mueve, qué es lo que hace para poder hablar de Dios. No. Él te va a saciar de su palabra. Él te va a dar lo que necesita en esos momentos de acuerdo de cómo lo estés buscando, de cómo es tu hambre, de cómo es tu justicia, cómo la aplicas verdaderamente. Te va a saciar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú no perdonas, hermano, tienes un... Porque hay hermanos que dicen... ¿Sabes que escuché una historia cuando recién entré el evangelio de una pastora X que había peleado con otra y que ella necesitaba verse cara a cara con la persona que había peleado para saber si la había perdonado? Yo ahora está pero estaba equivocada, pues la pastora le digo, estaba equivocada, porque tenía que perdonarla, no tenía que esperar verla cara a cara, que pase delante de ella para ver si no se sentía ella. No hacía falta. Entonces lo que me decía es que no había perdonado. Aquí no es que te perdone Dios. Yo no te puedo perdonar. Porque si tú no perdonas, Dios no te perdona. Por eso tendrás misericordia de Dios si tú tienes misericordia de los demás. El 8 es el número que es reinicio. Y dice así, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjate que no te está pidiendo nada sobrenatural, solo que limpies tu corazón para que puedas ver a Dios. Porque cuando tú vas a las escrituras, vas a encontrar que ni los ángeles han visto a Dios. Pero Dios te está diciendo que si tú limpias tu corazón, tendrás el privilegio de verlo. Y no solo de verlo, sino de estar en su casa. Porque a la casa del Padre te quiere llevar Cristo. Que vuelvas al lugar de donde saliste. No te está pidiendo nada. Hasta aquí no te está pidiendo que hagas cosas sobrenaturales. Solo que limpies tu corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, no te pongas de tú a tú con los demás. Donde hay contienda, busca la paz, busca el perdón. No vayas a echar gasolina en el fuego. Échale agua. Pon la palabra de Dios para que apague ese fuego. Para calmar el mal humor.
con la que se encuentra en ese momento aquella persona. Y fíjate, no te está pidiendo nada sobrenatural, solo te dice eso. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de pacificador. No te está pidiendo incluso, no es como aquellos enamorados que quieren que hasta le bajan estrellas. No te está pidiendo que bajes estrellas, ni muevas montañas, ni nada de eso. Solo que seas un pacificador. Que no vayas a encender más el fuego donde hay fuego, sino que vayas a echar agua. O sea, que vayas a dar la palabra como tiene que ser. El 10 dice, bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Aquí estamos viendo, hay que pagar, sufrir por la doctrina. Sufrimos por la sana doctrina. Hay que pagar un precio, dice. Porque de ellos el reino, dice, de los cielos. Vuelvo y repito, no te está pidiendo nada sobrehumano. Porque mucho es bien difícil llamarse hijo de Dios. Y muchos no saben incluso, como digo siempre, que tienen que vivir hasta en santidad, hermano. Muchos no lo saben. Yo no sé qué doctrina les están enseñando en las iglesias. El 11 dice, bienaventurados sois soy cuando por mi causa os vitupere y os persigue y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y eso van a haber muchas mentiras, como yo le estaba diciendo antes, mucha gente miente. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así perseguían a los profetas que fueron antes de vosotros. Gózate. ¿Cómo no? Ay, mano, míralo a Pedro. Cuando fue encarcelado con Juan, se sintió bien el muchacho porque lo encarcelaron. Míralo a Pablo. Cuando fue encarcelado con un siervo de Dios, no solo lo encarcelaron, dice que lo azotaron, le dieron duro, lo metieron en lo último de la iglesia, de la cárcel, y allá empezaron a alabar a Dios. Empezaron a gozarse. Eso es lo que te está diciendo aquí. Gózate. ¿Por qué? Porque han visto la naturaleza de Dios en tu vida. Porque tú combates, porque tú no callas, porque tú insistes. Fíjate lo que dice el 43. El 43 dice lo siguiente, o sea, 5:43 hasta el 48 dice. Oíste que fue dicho, entonces ya no vas a hacerlo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No lo puedes aborrecer ya a tu enemigo, pero sí puedes también amar a tu prójimo, sí, porque es el primer mandamiento. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Y aquí está la clave, el 48. No te está pidiendo nada sobrehumano, ya te dijo. Del 43 para acá. Y tú puedes leer todo el 5 y mira lo que te pide Dios. Dios no te pide nada sobrehumano, sobrenatural que hagas. Vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira que te pide perfección el Padre aquí en la tierra. No te está pidiendo que te vayas más allá de lo que tú no puedes, sino que te esfuerces cada día por hacer su voluntad y que le haga las cosas como Él manda, como Él ordena, para que seas un verdadero hijo de Dios. Cristo te ama, yo también te amo. Cuídate mucho, busca de Dios, persevera en ello, porque en el esfuerzo está el triunfo.
Porque así como esas personas que van a los gimnasios para verse sus músculos mañana más tarde en un espejo, así va a ser el resultado si tú buscas de Dios como Él te lo pide. Gracias. Cristo te ama y yo también.